Hola, ¿qué tal muchachos? Esta clase que vamos a ir describiendo con los siguientes videos hacen alusión a la unidad 2 de la asignatura, que en este caso lleva por nombre propiedades de las sustancias puras. Durante esta unidad el objetivo va a ser primero conocer lo que es una sustancia pura. Vamos a estudiar los procesos de cambio de fase, no los que conocemos como por ejemplo de sólido a líquido, de líquido a gas, sino procesos de cambio de fase desde el punto de vista termodinámico. ¿Cuáles son las fases termodinámicas, por así decirlo? Vamos a ilustrar y vamos a observar los diagramas de propiedades y vamos a demostrar el uso de las tablas termodinámicas de sustancias puras con una serie de ejercicios, ¿verdad? Primero vamos a definir lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura dice que es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, la composición del agua es H2O, esa va a ser siempre su composición. Por ejemplo, el dióxido de carbono, son ejemplos pues de sustancias puras, pues. No necesariamente una sustancia pura debe estar conformada por un solo elemento, pues. Eso quiere decir que puede ser una mezcla, pero esta mezcla tiene que ser homogénea. Por ejemplo, el aire es una sustancia pura, ¿verdad? Porque está compuesta por varios gases, pero su composición química es uniforme. Pero por ejemplo, una mezcla de aceite y agua no es una sustancia pura, porque obviamente el aceite no es soluble en agua y se acumula en la superficie y se van a formar dos regiones distintas. Eso quiere decir entonces que no están homogéneamente unidas y por eso no se considera una sustancia pura. Nosotros vamos a estudiar eso que aparece en la pantalla, que es fase de una sustancia pura. Nosotros ya sabemos cuáles son las fases de una sustancia, ya sabemos que hablamos de si es estado líquido, si es sólido o si es gaseoso, pero desde el punto de vista termodinámico, ¿verdad? No es necesario estudiar la estructura molecular y el comportamiento de las distintas fases, pero obviamente sí necesitamos comprender esos fenómenos moleculares que se dan en cada fase. Por ejemplo, en la fase sólida ya sabemos que las moléculas están dispuestas en un patrón tridimensional de tipo red que se repite por todo el sólido. Esto se debe a las pequeñas distancias intermoleculares existentes en el sólido y a las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas. Estas son fuerzas de atracción sumamente grandes, ¿verdad? Y mantienen la posición. Por otra parte, tenemos que el espaciamiento molecular en la fase líquida es parecido al de la fase sólida, pero obviamente las moléculas ya no están en una posición fija, sino que pueden comenzar a moverse libremente, ¿verdad? Estas fuerzas moleculares son más débiles en relación con los células, pero su fuerza es mayor comparada con la de los gases. La distancia que existe entre las moléculas experimenta un ligero incremento cuando un sólido se vuelve líquido, pero el agua es una notable excepción, por eso lo podemos considerar. Y la fase gaseosa, donde las moléculas están bastante apartadas, no hay un orden molecular, se mueven al azar en colisiones, sus fuerzas moleculares son muy pequeñas, particularmente de bajas densidades, y las colisiones son el único modo de interacción entre las moléculas. Es decir, cuando ellas se empiezan a mover, cuando se excitan, es el único momento en que estas moléculas pueden interactuar. Esos son los aspectos, las fases que nosotros normalmente conocemos. Ahora bien, vamos a estudiar los procesos de cambio de fase de una sustancia. Ok. Hay situaciones, procesos industriales donde podemos encontrarnos que hay dos fases de una sustancia pura que pueden coexistir en equilibrio. Por ejemplo, en una caldera el agua existe como una mezcla de líquido y vapor en la caldera y en el condensador de una termoeléctrica, obviamente.
Ahora bien, este proceso de cambio de fase en sustancias puras nos permite a nosotros determinar cuáles son los estados termodinámicos. Los estados termodinámicos no son los que acabo de escribir en la parte superior, no es sólido, líquido y gaseoso, sino que vamos a hablar de otros estados, ¿verdad? Para ello vamos a considerar un cilindro émbolo, ¿verdad? Esto es un cilindro émbolo. Vamos a colocar aquí el cursor, el resaltador. Esto es un cilindro émbolo, ¿ya? En este caso, dentro del cilindro vamos a considerar que hay agua líquida y que está a 20 grados Celsius y una atmósfera. En esas condiciones, si yo empiezo a aplicar calor, a ese cilindro émbolo, a la frontera del sistema, no va a haber ningún cambio en el estado en el que se encuentra el líquido, es decir, siempre va a mantenerse líquido. A ello nosotros lo denominamos líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Qué es un líquido comprimido? Es cuando un líquido no está a punto de evaporarse. Si pueden observar de aquí, a 20 grados Celsius una atmósfera no es la temperatura en la que puede empezar a hervir el agua. Ahora bien, se empieza a transferir calor al agua hasta que aumenta su temperatura, por ejemplo a 40 grados Celsius. Ella va a aumentar, se va a expandir un poco el agua, ¿verdad? Y va a aumentar un poco su volumen específico, pero la presión va a permanecer constante en el sistema, ¿verdad? Y el agua va a seguir manteniéndose como un líquido comprimido. Cuando transferimos más calor, ¿verdad? La temperatura aumenta hasta alcanzar, por ejemplo, los 100 grados Celsius, ¿verdad? Cualquier adición de calor hace que se vaporice algo de agua, es decir, que ya en cualquier momento aquí va a empezar a vaporizarse. Es decir, que está en un proceso de cambio de fase, de líquido a vapor. Esto a nosotros lo denominamos líquido saturado, que es cuando un líquido está a punto de evaporarse, ¿ya? Se corresponde a un líquido saturado. Ahora bien, continuamos con otro estado, y así que ya vamos conociendo dos estados. El primer estado termodinámico es líquido comprimido, el segundo estado es líquido saturado. Ahora bien, a medida que va avanzando, ¿verdad?, el proceso de adición de calor, se empieza a generar ya dos fases. Una fase líquida, porque obviamente esa temperatura se va a mantener y esa presión se va a mantener constante, ¿verdad? Va a ser una línea recta. Si tuviéramos un diagrama XY, se va a convertir en una línea recta, porque para que la temperatura empiece a variar dentro del sistema, necesito que se acabe todo el agua. Pero en este punto, y ustedes lo pueden observar cuando colocan a hervir una olla de agua o una olla con agua, se dan cuenta de que puede estar hirviendo el agua, pero todavía hay agua. Y si todavía hay agua, se va a mantener a 100 grados Celsius. Pero ya hay vapor, y eso nos genera a nosotros una mezcla líquido-vapor o un vapor húmedo, también se le conoce. Y es cuando la fase líquida y la fase de vapor coexisten en equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa? Se acabó el agua dentro del sistema. ¿Ya? Pero si yo quitara la fuente de calor, es decir, va a disminuir la temperatura y se formaría una gota, ¿ya? Porque aquí ya no tengo agua, ¿verdad? Pero si yo todavía mantengo la temperatura de 100 grados Celsius en una atmósfera, pero si yo retiro el calor, la temperatura debería disminuir. Ese es un estado termodinámico también, y nosotros lo denominamos como un vapor saturado, que es cuando un vapor está a punto de condensarse. Es decir, cualquier reducción de temperatura en este sistema en el cual ya no hay el líquido, pues cualquier cambio de temperatura va a hacer que se condense ese vapor que está ahí, es decir, que se empiece a generar partículas líquidas. Ese sería el cuarto estado. Y el quinto estado es cuando obviamente solamente tengo vapor, la temperatura va a aumentar porque no he quitado la fuente de calor, la presión se va a mantener,
¿verdad? Pero esa temperatura va a aumentar, y va a haber un momento en que yo puedo retirar la fuente de calor, pero no va a suceder nada, es decir, va a seguir manteniéndose vapor, porque el cambio de temperatura no es tan importante como para que se empiece a generar gotas. A eso nosotros lo denominamos vapor sobrecalentado, es decir, cuando un vapor no está a punto de condensarse. Entonces estos son los 5 estados termodinámicos que debemos aprendernos. Ya sabemos ya que tenemos un líquido comprimido, líquido saturado, mezcla de líquido vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Esos son los estados termodinámicos. Vamos a analizar aquí algunos conceptos, algunas definiciones básicas. Por ejemplo, temperatura de saturación, que es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase. Presión de saturación, que es la presión a la que una sustancia pura cambia de fase. Calor latente, que es la cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase. Calor latente de fusión es la cantidad de energía absorbida durante la fusión. Calor latente de vaporización, que es la cantidad de energía absorbida durante la evaporación. El punto crítico, que es el punto en que los estados líquido y vapor son idénticos. En este caso, líquido saturado y vapor saturado son idénticos. Ahora bien, vamos a esos procesos. Se pueden demostrar por medio de gráficas, de diagramas. A eso nosotros lo denominamos diagrama de propiedades para procesos de cambio de fase. Por ello que lo que le acabo de mencionar, que las variaciones que experimentan las propiedades durante los procesos de cambio de fase se pueden comprender mejor con la ayuda de los diagramas de propiedades. Hay distintos tipos de diagramas, por ejemplo el diagrama temperatura volumen específico. El diagrama TV se utiliza para procesos de cambio de fase a presión constante de una sustancia pura a diferentes presiones. Por ejemplo, el agua se dice que su punto de ebullición o empieza a hervir a 100 grados Celsius, siempre y cuando la presión sea una atmósfera. Eso quiere decir que si aumentó la presión en ese sistema, ¿verdad?, no va a hervir a 100 grados Celsius, sino que va a hervir a otra temperatura. ¿Me explico? Entonces, ese cambio de fase, de acuerdo a las distintas presiones, ¿verdad?, a presiones constantes obviamente, yo lo puedo graficar, y aquí podemos observar este diagrama de temperatura, volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos, y aquí podemos observar que son líneas, ¿verdad?, que hacen referencia a distintas presiones. Por ejemplo, la primera que estoy señalando es a una presión de 25 megapascal, la siguiente es a una presión de 22,6 megapascales, y se dan cuenta aquí, por ejemplo, observen, esta señorita comparada con esta señorita, debería tener mayor cantidad de temperatura, es decir, que a una presión de 25 megapascal la temperatura va a ser mayor, y así sucesivamente con las diferentes presiones en las que se pueda llevar a cabo un cambio de fase. Aquí vamos a observar el mismo diagrama temperatura volumen específico, pero donde nosotros podemos observar las distintas fases de los procesos termodinámicos que ya nombré. Esta línea que está acá, hasta donde dice punto crítico, se denomina línea de líquido saturado, y esta línea, o esta curva mejor dicho, que estoy señalando con el cursor, se denomina línea de vapor saturado. Todo lo que esté por debajo de la línea de líquido saturado es un líquido comprimido. Todo lo que esté por encima de la línea de vapor saturado es un vapor sobrecalentado, y todo lo que esté dentro del domo es una región, o está en la región de mezcla líquido-vapor. Otro tipo de diagrama es el diagrama presión-volumen específico. Es similar al de diagrama de temperatura-volumen específico, pero las líneas de temperatura, en este caso, observen que las líneas de presión van ascendiendo, ¿verdad?, en el diagrama TV, pero en el diagrama PV las líneas de temperatura, que es la que se van a mantener constante, tienen sentido descendente, como se puede observar acá, es decir, vienen descendiendo. Esa es la diferencia, pero sirve de igual manera, en este caso, el diagrama PV para un proceso de cambio de fase del agua a una temperatura constante, ¿ya?, o a distintas temperaturas. Diagrama PT es también conocido como el diagrama de fase, porque las tres fases coexisten entre sí, están separadas por tres líneas, obviamente. Una línea de sublimación,
La línea de sublimación va a separar las regiones sólidas y de vapor. La de evaporación divide las regiones líquidas y de vapor, y la de fusión separa las regiones sólidas y líquidas. Esos son los tres diagramas. Podemos observar que en la línea de vaporización, la línea de evaporación, perdón, finaliza en el punto crítico. Finaliza en el punto crítico. ¿Ya? Aquí bien, podemos observar aquí punto triple, y este es el punto crítico. Eso es debido porque encima de ese punto no es posible pues distinguir la fase líquida y de vapor. Esos son los diagramas importantes que nosotros debemos estudiar y que nos van a servir. Ya más adelante con los ejercicios vamos a poder aprender a cómo graficar, cómo hacer esos domos termodinámicos, cómo hacer esos diagramas. Por último, en esta parte teórica vamos a hablar de las tablas de propiedades termodinámicas. Esas propiedades termodinámicas son importantes porque normalmente esos valores ya se obtienen por medio de distintas ecuaciones, pero si nosotros nos ponemos a trabajar con las ecuaciones se nos va a complicar muchísimo porque son ecuaciones complejas normalmente. Entonces, ¿qué sucede? Se crearon tablas termodinámicas para sustancias puras, como por ejemplo el agua, como por ejemplo los refrigerantes, como por ejemplo el dióxido de carbono. Tiene valores termodinámicos ya establecidos. Y pues dentro del paquete que voy a enviar vamos a observar de que las tablas aquí podemos observar las tablas termodinámicas todas. Vamos a conseguirnos con tablas de masas molares, de constante de los gases, de calores específicos, de propiedades de líquidos sólidos, de agua saturada, que son las que más nos van a importar, de vapor sobrecalentado, agua líquida comprimida, igual que las de refrigerante. Esas son las que más vamos a utilizar. Y más adelante vamos a ir utilizando otras gráficas además. Esta, por ejemplo, aquí podemos observar la tabla A1, que hace referencia a distintas sustancias, y para esas distintas sustancias vamos a conocer cuál es su fórmula molecular, cuál es su masa molar, cuál es la constante de los gases y cuáles son sus propiedades en el punto crítico. Son importantes porque más adelante vamos a empezar a utilizar ese tipo de sistema. Aquí tenemos tabla de calores específicos para distintas sustancias y distintas temperaturas. Tenemos las tablas de saturación, agua saturada, hay una diferencia. Aquí podemos observar que para trabajar con las tablas de agua saturada necesitamos un valor, o la temperatura o la presión en kilopascal o en el sistema inglés. Y vamos a leer valores termodinámicos como el volumen específico, BF el volumen específico del líquido, BG el volumen específico del gas, energía interna, que es energía interna del líquido, energía interna de vaporización y energía interna del gas o del vapor, mejor dicho, entalpía del líquido, entalpía de vaporización y entalpía del vapor, entropía, que este valor normalmente lo utilizamos más en termodinámica 2, pero esos son los valores termodinámicos que nosotros vamos a extraer de esa tabla. Y en el caso de las tablas de agua saturada simplemente nos basta contener la temperatura o contener la presión. En el caso del agua de vapor sobrecalentado, para poder utilizarla necesitamos necesariamente dos factores: la presión, ¿verdad?, que podemos observar que están en recuadros de acuerdo a la presión con la que se esté trabajando, y la temperatura, o en su defecto la presión y el volumen específico, la presión y la energía interna, o la temperatura y el volumen específico. Necesariamente necesitamos dos valores para poder trabajar con estas tablas de vapor sobrecalentado, y al igual que las tablas de agua líquida comprimida, que es una tabla más pequeña, solamente hay una sola. Y estas son importantes porque vamos a aprender a utilizarlas en el apartado de los ejercicios.